Empezamos ahorita. Ya me dices, ya. Listo. Ya. Ahora sí, bueno, voy a enfatizar un poco en el entorno matemático para seguir con lo que Dani les había enseñado. Así que supongo que ya tienen los paquetes cargados. Hagan caso omiso a algunos paquetes que yo tengo acá. Después les voy a indicar para qué sirve cada uno. Entonces, existen varias formas para poder entrar al entorno matemático. La primera de ellas es cuando lo mezclamos con el entorno párrafo y como les indicó Dani, este es el símbolo de dólar. Entonces, si nosotros queremos combinar el modo párrafo con el modo matemático, pues utilizamos el símbolo de dólar. Y un ejemplo es, podemos considerar la ecuación de Euler o la identidad de Euler es la siguiente. ¿Sí? Sería E. Para utilizar el exponente, utilizo el símbolo de la conjunción. Cuando yo quiero escribir un exponente que tenga más de un carácter, obligatoriamente necesito colocar la palabra o los caracteres dentro de esta llave, ¿sí? Aquí voy a utilizar el comando pi, que me va a imprimir el número pi, y menos 1 igual a 0. Entonces, al momento de recompilar, si podemos ver en el PDF, yo logré unir el entorno párrafo con el entorno matemático. Esta es una forma de entrar. Sin embargo, hay veces en que yo quiero centrar las ecuaciones que utilicen en modo matemático y para ello se utiliza el doble símbolo de dólar, ¿sí? Aquí puedo escribir la misma expresión y al momento de compilar voy a obtener la misma ecuación, pero ahora centrada. ¿Sí? Como lo pueden ver ahí. Sin embargo, esto de utilizar el doble símbolo de dólar no es muy recomendado porque puede acarrear ciertos errores. Por ejemplo, ustedes están haciendo un texto muy extenso y por ahí olvidan de poner otro símbolo de dólar, lo van a recompilar, a lo que se recompila sí se va a imprimir, sin embargo tenemos aquí un error y hay que tratar de que los archivos de la salida se mantengan sin errores, ¿sí? Entonces justamente aquí me dice que previo a dos símbolos de dólar, solo tengo un símbolo de dólar y se necesita dos símbolos de dólar. Entonces, para tratar de evitar eso, yo recomiendo utilizar otro comando. El comando que por lo generalmente yo utilizo es el backslash, corchetes, y cierro con backslash y corchetes, ¿sí? Y obtengo el mismo resultado. También, como buena práctica para usar LaTeX, les recomiendo yo combinar su código con Enter y Tabs, ¿sí? Que Tabs lo realizan con Shift. Y básicamente esto para que su código sea legible cuando otra persona lo lea. Entonces yo siempre que ahorita estoy abriendo un entorno, doy un Enter y todo lo que vaya dentro del entorno le doy con un Shift, ¿sí? De esta forma mi código es más legible. Nuevamente, otra forma es la que Dan ya les indicó, que es Begin Equation, ¿sí? Entonces, con Begin Equation, nuevamente considero esta fórmula, le doy a recompilar y lo que obtengo es la misma ecuación, pero la ecuación enumerada, ¿sí? Si no quiero enumerar la ecuación, como Daniel les indicó, utilizo un asterisco al iniciar el entorno, un asterisco al finalizar el entorno, lo vuelvo a recompilar y obtengo el mismo resultado, ¿sí? Así que todas son equivalentes. Si no quieren enumerar, yo les recomiendo que utilicen esto cuando quieran centrar el entorno matemático. Eh, Dentro del entorno matemático, el paquete AMS SIMP nos otorga gran cantidad de símbolos matemáticos, entre ellos y los que más utilizamos son los siguientes. Entonces, como quiero utilizar el paquete de símbolos matemáticos, objetos dentro del paquete de símbolos matemáticos, lo que voy a hacer primero es llamar al entorno matemático y aquí voy a acceder a uno de los comandos más utilizados, que es el sumatorio. ¿Ya? Al momento de compilar, lo que se me va a imprimir es la letra sigma mayúscula que se acostumbra para denotar la sumatoria, ¿sí? Sin embargo,
Hay ejemplos más complejos donde uno requiere los límites, donde voy a sumar, ya sea el límite inferior y el límite superior. Entonces, para definir el límite inferior, lo que hago es utilizar el guión bajo. Así defino mi límite inferior. Como en mi límite inferior yo voy a escribir más caracteres, abro llaves y dentro de las llaves coloco, por ejemplo, quiero un contador que inicie desde 1 y para poner el límite superior quiero que mi contador finalice en n. Entonces, voy a coger una variable x, subir. ¿Sí? Lo que me va a imprimir esto es el sumatorio de igual a 1 hasta n de los x. ¿Sí? Otro comando importante es el productorio, que es \prod. De igual forma, en ocasiones yo necesito límites superiores o límites inferiores, límites donde quiero recorrer el productorio. Igual accedo con el guión bajo a los límites inferiores. Por ejemplo, quiero que corra de igual a 1, el superior a n, y una variable x. Entonces, lo que voy a obtener yo al imprimir es justamente el productorio de igual a 1 hasta n de x. No sé si alguien se perdió hasta ahí o voy muy rápido, quieren que vaya más lento. ¿Todo bien? Sí, por favor. Sí, Sí, por favor, puedes ir más lento. ya. Les dejo que ahí el código para que copien algo o avanzo. Danos un rato con el código, por favor. Ya. Disculpa, por favor, ¿podrías explicar nuevamente la línea de código donde está puesto el sumatorio? Gracias. Ya. Bueno, para poder utilizar todos estos símbolos que les imprimí, necesitamos el paquete AMS-Simp. ¿Ya? Aquí utilicé el comando zoom, que básicamente me sirve para imprimir la letra sigma mayúscula, la cual representa el sumatorio, y justo eso es lo que tengo acá, letra sigma mayúscula. Para poder yo denotar los sumatorios, siempre necesito desde dónde quiero sumar hasta dónde voy a sumar y la variable que voy a sumar. ¿Sí? Entonces, para especificar desde dónde quiero sumar, para que me salga en un subíndice, acá el subíndice, el i igual a 1, lo que hago es utilizar el guión bajo que me da justamente subíndices. ¿Sí? Sin embargo, si es que yo en mi subíndice requiero más caracteres, para ello necesito exclusivamente colocar estos caracteres entre estas llaves. ¿Sí? Ahora, para delimitar mi suma, este n, necesito un límite superior, un índice superior. Entonces, para ello utilizo justamente este símbolo de los exponentes. ¿Sí? Bueno, la variable que yo quiero sumar son unos vectores de n componentes. Entonces, para caracterizar estos vectores, tengo el x y quiero acceder a su componente y, entonces justamente un guión bajo x sub y. ¿Sí? Y lo mismo para el producto. ¿Sí? Tengo el producto de igual a 1 hasta n del x sub y. ¿Ahí te quedó más claro? Sí, gracias. Ya, para poderles explicar lo que estoy haciendo en el entorno matemático, voy a imprimir el código explícitamente y lo que hace ya. Para poder hacer justamente lo que quiero, es decir, quiero que al momento de compilar me imprima esto de \zoom o \zoom, guión bajo y todo eso, necesito de un paquete.
Y ese paquete justamente es este que está en la línea 8 que se denomina backslash use package ver patin, ¿sí? Entonces lo voy a llamar primero al entorno. Para llamar un entorno, inicio con begin y quiero el entorno verbatim, ¿sí? Lo que hace este entorno es imprimir explícitamente lo que tengo en mi línea de código, ¿sí? Así que copio y pego, le doy a recompilar, ¿sí? Y obtengo explícitamente lo que el código que yo había escrito. Entonces, justamente al aplicar backslash zoom, tengo la letra griega sigma, les voy a explicar el de prod. Entonces, backslash prod, lo primero que hace es me imprime el símbolo del productor. Quiero acceder a este índice inferior. Para acceder a índices inferiores, guión bajo, el i igual a 1, le pongo dentro de las llaves y todas estas llaves, todo lo que esté dentro de estas llaves va a ir en la parte inferior. Y para acceder al índice superior acá en el n, utilizo el símbolo de la conjunción, que es este sombrerito. Y aquí para que me aparezca x sub i, entonces escribo la x y el guión bajo sub i. ¿Ya? Disculpa, ¿puedes repetir el nombre del paquete, por favor? Así, acá está el paquete. Justo en la línea 8. Es verb atim. Y bueno, justamente eso les puede servir para hacer guías en LaTeX. Una Eh, pregunta. Ah, sí, yo apliqué el entorno de Verbatim con el begin, pero no activé el use package y igual me sirvió. sí puede ser porque hay otra forma para... me supongo que eso es porque esto ya es propio de LaTeX, entonces no necesita ningún paquete. Y debe ser porque cuando yo aprendí esto estaba en versiones anteriores, pero si pudiste utilizar y no te compiló, no pasa nada. Debe ser porque ya viene incorporado por defecto. Claro, ok. Eh, Otro símbolo importante también son las integrales, entonces para acceder a ese símbolo de la integral, que es una especie de S alargada, utilizo el comando backslash int, ¿sí? Y con esto obtengo la integral. En ocasiones yo quiero definir los límites superiores e inferiores de una integral, entonces la integral, el límite inferior, por ejemplo, quiero integrar una función de un intervalo cerrado de A a B, ¿sí? Entonces para el intervalo inferior es guión bajo A y para el intervalo superior el símbolo de la conjunción y B. Bueno, otra forma de utilizar verbatim, también puedo utilizar backslash y solo la palabra ver, ¿sí? Y todo lo que yo quiero que me imprima el texto explícito lo voy a delimitar con esta arroba, ¿sí? Aquí voy a copiar y pegar justamente este código que les quiero explicar y va a ser lo mismo que el entorno verbatim. Así que le recompilo. ¿Sí? Entonces, las dos formas son válidas. La línea 51 es para ahorrarse código. Entonces, justamente aquí, el comando backslash int me imprime esta especie de S alargada. El segundo comando, bueno, la mezcla de varios comandos, lo primero que hace es backslash int, tengo la S alargada, quiero el límite inferior, que es la A, y quiero el límite superior, que es la B. ¿Sí? Y justo aquí vale la explicación que les dije, porque si yo pongo la integral guión bajo el, de A y el símbolo de la conjunción con la B conjuntamente, al momento de recompilar, no voy a tener la integral de A a B, sino que voy a tener A elevado a la B. Y aquí no funcionó, creo que aquí no funciona, qué raro. Pero bueno, siempre que ustedes pongan más argumentos, por ejemplo, aquí tengo 3 argumentos y quería que me salga elevado a la b, necesitan el uso exclusivo de las llaves, ¿sí? Otro comando importante es la doble integral. Puedo utilizar, para acceder a la doble integral, es una i y el comando int, y con esto tengo la doble integral. Para la triple integral es doble i, int, y obtengo la triple integral.
Sin embargo, en ocasiones, cuando uno utiliza doble integrales, es usual poner los límites de la integración, la región donde yo voy a integrar, y en triples integrales, la superficie donde yo voy a integrar. Entonces, ya no puedo acceder directamente con este carácter especial de guión bajo y el símbolo de la conjunción, sino que necesito otro comando. Entonces, bueno, ahí va. Voy a definir una integral doble con una i y con el comando int. Quiero acceder a los límites. Para poder acceder a los límites, voy a utilizar nuevamente un guión bajo y voy a utilizar un comando que se llama limits. ¿Sí? Y justamente a limits yo le voy a pasar la superficie donde yo voy a integrar. Entonces, todo esto les voy a copiar acá. Veamos si compila porque no me acuerdo cómo se usaba limits. Sí, hay un error. Ya entonces, al momento de recompilar, justamente aquí con este comando, una i y el int obtengo la doble integral, y con el comando dos veces la i y el int obtengo la triple integral. Ya, y ahora sí les voy a mostrar cómo funciona esto para poder definir los límites de una integral doble, que por lo general es una región en R2. Ya, entonces sí, para acceder a eso, yo requiero del paquete del comando limits. Si utilizo backslash limits, guión bajo, y aquí sí le paso la región donde yo quiero integrar. Y esto lo voy a copiar acá para que se imprima de las dos formas. Sí, entonces ahí sí ya obtengo. Lo primero que hago es llamar a la doble integral, le llamo la doble integral y posteriormente le paso el límite que quiero que sea mi límite S. ¿Sí? Por ejemplo, aquí puedo poner cosas más complejas. Por ejemplo, quiero integrar una circunferencia de radio 1. Puede ser de la siguiente forma: x cuadrado más y cuadrado. Para yo acceder al menor o igual, utilizo el comando backslash leg. ¿Sí? Y esto, bueno, entonces al momento de recompilar, ya hice mal. Acá todo esto tengo que copiar arriba también para que se imprima. Sí, entonces ahí está. La doble integral con esto para acceder a los límites, guión bajo, y justamente me va a aparecer aquí la región donde yo quiero integrar. Lo mismo funciona para la triple integral, así que como ejercicio ustedes definan una superficie, bueno, solo pongan ahí cualquier cosa, una letra o algo, pero con la triple integral y unos límites de esta triple integral, ¿ya? Y mandan al grupo de WhatsApp. Antes de eso, ¿tienen alguna duda de cómo funciona esto? O si le repito algo. Bueno, supongo que no. Recuerden, chicos, que su participación también será tomada en cuenta de acuerdo a lo que manden al grupo de WhatsApp. Así que, porfis, cuando ya acaben la tarea que dejó Gabriela ahorita, envían una fotito.
Una pregunta, ¿cómo se pone el infinito? Ya. El, el símbolo del infinito es propio del entorno matemático, así que primero abrimos el entorno matemático Ujú. y es justamente inft, ¿sí? Y con esto ya al recompilar obtienes el símbolo del infinito. Ok, a ver si me sale para ponerlo en integral. Ya. Bueno, sí, sí, sí les está saliendo. Aunque ponen regiones media raras y donde no se puede integrar, pero sí les está saliendo. Ya. Otros símbolos importantes que se utiliza en el entorno matemático y también en algunos aspectos de la matemática. Por ejemplo, hay momentos, eh, esperen un ratito. Ya. Hay momentos en que yo quiero calcular el máximo de alguna función, el mínimo de alguna función, entonces para el máximo diviso backslash max, para el mínimo backslash min, también una fracción, para la fracción es backslash frac, lo que va en el primer argumento es el numerador, por ejemplo quiero la fracción de un medio y lo que va en el denominador, y lo que va en el segundo argumento es el denominador. También las funciones trigonométricas es backslash sen, la función coseno es backslash coseno, la función el logaritmo es backslash log, también hay la exponencial que es backslash exponencial, el número pi backslash pi, ¿sí? Y al momento de recompilar, lo que yo obtengo es entonces con backslash max obtengo el máximo, con backslash min obtengo el mínimo, con frac 1, 2 obtengo el 1 medio y con los demás obtengo seno, coseno, logaritmo, exponencial, el número pi, respectivamente. ¿Sí? Bueno, Dani ya les dio los símbolos matemáticos. Aquí quería también hacer, también el límite. Para acceder al límite, abro el entorno matemático. Para calcular límites, por ejemplo, límites de sucesiones, es backslash el límite. Cuando quiero calcular respecto a qué, voy a calcular el límite. Por ejemplo, quiero calcular el límite de una variable n. Para representar el símbolo de una flecha hacia la derecha, utilizo el comando to. ¿Sí? Quiero el límite de n cuando tiende a infinito de 1 sobre n y esto es 0. Entonces voy a imprimir lo que hace esto y el código y les explico qué hace cada cosa. Entonces lo que hace la siguiente línea de código, primero utilizo el comando lim, lo que me imprime es el límite. Como quiero acceder a la parte inferior del límite, utilizo el guión bajo, aquí tendré el n, para que me salga la flecha hacia la derecha utilizo el comando to, y para obtener el símbolo del infinito, como antes lo expliqué, backslash y infinito, ¿sí? Para que justamente me aparezca esta expresión de 1 sobre n, utilizo frac en el numerador 1, en el denominador n, y eso igual a 0. ¿Sí? También aquí una pequeña observación es que yo estoy utilizando aquí el modo desplegado. ¿Qué significa aquí el modo desplegado? Que justamente todos estos límites me van a aparecer arriba y abajo. Por ejemplo, en la sumatoria tengo el límite inferior, el límite superior, pero hay ocasiones en que yo no estoy utilizando el límite desplegado y por defecto eso lo hago cuando combino el texto. Por ejemplo, voy a hacer lo siguiente, el símbolo del... No, consideremos la siguiente sumatoria. Básicamente quiero sumar igual a 1 hasta n de mi variable y. Entonces, al momento de recompilar,
Sí, aquí pueden observar que este símbolo se está adaptando al espacio que existe justo hasta antes de de la línea anterior y después de la línea posterior, ¿sí? Entonces se dice que aquí el entorno matemático se adapta al entorno de párrafo. Si yo no quiero que, si yo quiero que me aparezca en el entorno natural, que es justamente como les expliqué acá, voy a utilizar otro comando, el cual se llama el comando display, ¿sí? Entonces display se utiliza antes del, del comando, bueno, del comando que yo quiera desplegar naturalmente, ¿sí? Por ejemplo, aquí backslash display. Y lo que va a hacer esto es, en efecto, que yo obtenga que el índice inferior esté, a ver, aquí hay algo mal. Display, en teoría. Creo que debo definir. Me parece que falta display style. Sí, sí, gracias, Dani. Sí, ya entonces para poder yo imprimir en el formato natural, que es justamente esto de límite inferior, límite superior, utilizo el display style, ¿sí? Y justamente este problema se suscita en la mayoría de donde yo considero los límites. Por ejemplo, acá no quiero el zoom, sino quiero el productorio. Entonces lo recompilo. Y sí, entonces lo que hace esto es que se adapta al párrafo. Si no quiero que se adapte eso, utilizo el display style. Y con eso consigo que se despliegue en el modo natural. ¿Ya? Sin embargo, cuando yo utilizo el entorno matemático centrado con el backslash y los corchetes, cuando estoy utilizando en este modo, entonces acá ya por defecto tengo todos los anteriores comandos en el modo natural, es decir, utilizando display, y aquí ya no requiero utilizar display. Eh, ¿Qué más es importante? También un poco de los limitadores. Por ejemplo, a veces aquí yo tengo una fracción, por ejemplo, tengo la fracción de x sobre y quiero elevar esta fracción. Entonces, para poder elevar, por ahí utilizo las llaves y si yo le doy a recompilar, sí, pueden ver que no se ve muy bien, ¿no es cierto? El paréntesis debería ir desde la parte superior de X hasta la parte inferior de Y. Entonces, para solucionar eso, utilizamos unos comandos que se llaman izquierda y derecha. Voy en inglés, no les voy a decir en inglés porque en inglés es malo. Así que utilizamos el comando izquierda. Luego del comando izquierda utilizamos el delimitador. En este caso quiero emplear el del delimitador del paréntesis. Y siempre que yo utilice el comando izquierda, debo finalizar el comando izquierda. Entonces el comando izquierda se utiliza justo antes del último, del último delimitador, ¿sí? Y con esto al momento de recompilar, lo que yo obtengo es que el delimitador ya se va adaptando a la forma que yo deseo, ¿sí? Entonces aquí le voy a poner, igual este se llama, esto también se podría considerar como el modo display. Con display tiene lo siguiente, y sin display, que no voy a utilizar el comando izquierda y derecha, se obtiene lo siguiente. Entonces ahí voy a recompilar otra vez para que puedan ver la diferencia, ¿sí? Esto se puede utilizar para todos los delimitadores, como los corchetes y las llaves, pero hay ocasiones en que yo requiero solamente uno de los dos delimitadores, pero no requiero el otro. Sin embargo, necesito el modo en display.
¿sí? Existe una forma para ello y lo que hago es de la siguiente forma. Entonces yo abro el comando izquierda. Siempre que yo abro el comando izquierda debo cerrarlo, ¿sí? Entonces utilizo el delimitador. Quiero utilizar en este caso, sí, voy a utilizar el delimitador del paréntesis. Nuevamente la fracción de x sobre y. Sí, pero solo quiero acá el paréntesis izquierdo y no el derecho. ¿Cómo consigo obtener solo eso? Cierro el comando y me sale un error porque necesito cerrar con cualquier otro delimitador. Puedo cerrar con las llaves, como las llaves son un comando especial de LaTeX, como Dani les indicó, necesito el backslash. eh, Puedo cerrar con los corchetes, ¿sí? Pero ya les digo que en este ejemplo en particular solo quiero trabajar con con el paréntesis. Entonces, para ello lo que hago es un punto y con eso logro cerrar, ¿ya? Y le voy a imprimir esto también como código para que puedan ver qué hace. Sí, entonces lo que hace aquí es primero backslash left. Con esto consigo que el delimitador se adapte a la fracción de x sobre y, ¿sí? Y como no quería cerrar el delimitador derecho, el backslash right, esto sirve para poder cerrar el comando izquierda y con un punto le digo que no quiero que me imprima el otro delimitador, ¿sí? Esto se puede hacer con todos los delimitadores, también le puedo hacer en el sentido contrario. Por ejemplo, quiero que me aparezca el paréntesis de la derecha, pero no el de la izquierda. Entonces este código también me sirve. Aquí en la izquierda le cierro, sin embargo en la derecha sí quiero que me aparezca. Entonces le doy a recompilar y lo que obtengo es justamente esto. A la izquierda no tengo nada y a la derecha obtengo el paréntesis. ¿Ya? Entonces, como ejemplo, ustedes hagan lo mismo con los otros delimitadores, que son los corchetes y las llaves. ¿Ya? Y me envían, igual envían al WhatsApp. ¿Tienen alguna duda de cómo funciona esto? Si no, ya pueden enviar. Disculpa, ¿podrías hacer un ejemplo más con un delimitador, por favor? Creo que te muteaste, Gabriel. Gracias. Entonces, voy a hacer el ejemplo con el delimitador de las llaves. Como el delimitador de las llaves es un carácter especial del LaTeX, entonces justamente utilizo el backslash. Donde quiero que aparezca el delimitador, lo escribo, ¿sí? Y donde no quiero que aparezca, utilizo el comando derecha, pero no le cierro, sino que solo utilizo un punto, ¿sí? Y aquí, bueno, podrá poner algo del estilo frac de 2 elevado a la 3 y aquí 8 elevado a la 5. Y le doy recompilar. Sí, entonces justamente al momento de recompilar, las llaves se adaptan a mi ecuación, ¿sí? Que como utilicé el comando a la izquierda y a la derecha no utilicé nada, utilicé un punto, entonces solo se me imprime donde no haya utilizado el punto. Sí, ya están enviando. Bueno, solo envió uno. Bueno, dos. Les voy a esperar un rato a que envíen todos y para que no se atrasen.
Aprovechando la pausa de Gabriel durante la realización del ejemplo, chicos, los que no les haya mencionado en la lista, por favor, su nombre y la palabra presente en el chat para tomarles en cuenta, ¿ya? Gracias. Ya, creo que con eso ya podríamos pasar. Ahora voy a hacer un ejemplo un poco más complejo donde vamos a utilizar la mayoría de los entornos y comandos que les he presentado, y sin embargo voy a presentar otro entorno que se llama el entorno array, y este entorno es exclusivo del entorno matemático. ¿Ya? Entonces primero voy a imprimir el código para que vean cómo se usa el entorno array. Entonces, como es propio del entorno matemático, abro el entorno matemático para iniciar un entorno begin, y como quiero el array, entonces utilizo aquí el entorno array. Por defecto, lo que hace el entorno array, con esto, cuando yo utilizo, bueno, aquí obtengo dos Cs, básicamente lo que me dice es que se va a crear dos columnas, y estas dos columnas van a estar centradas, ¿sí? También no quiero que lo que se imprima en estas columnas esté centrado, sino a la izquierda utilizo la L. Entonces en esta columna voy a tener toda la L, a la izquierda, perdón, y con C voy a tener todo centrado. O no quiero que esté centrado a la izquierda, quiero que esté centrado a a la derecha, utilizo la R. Pero por defecto las dos centradas está bien, ¿sí? Justamente, como es bien intuitivo esto, es un arreglo, entonces voy a tener dos dimensiones. Para acceder a las filas, lo que yo hago es utilizar el doble backslash. Entonces, aquí, como aquí tendría toda una línea, utilizo el backslash y obtendría otra línea. ¿Sí? Entonces, esto le voy a poner en el entorno verb para para que tengan el uso de cómo es esto. Entonces, el uso del entorno array. Ya, entonces, por ejemplo, un ejemplo bien sencillo, voy a imprimir, imprimamos esto. Entonces en la primera componente quiero que aparezca un 1, aquí quiero que aparezca un 2, quiero que aparezca aquí un 3 y va a aparecer un 4. Entonces este símbolo del ampersand lo que me hace es tabular, ¿sí? Aquí tendría mi primera columna, va a aparecer el 1 y el 3, le tabulo para crear la otra columna y lo que tendría es el 2 y el 4. Entonces al momento de recompilar, sí, justamente voy a tener eso. En la primera columna que la coloqué aquí está el 1 y el 3, y en la segunda columna va a estar el 2 y el 4. Aquí lo importante es que definan el número de columnas acá en el argumento, el número de filas con el backslash, y para poder tabular el símbolo del ampersand, ¿sí? Y con eso ya podemos definir varias funciones a trozos.
yo voy a definir la función del valor absoluto. Entonces, un ejemplo con array. Nuevamente, como quiero utilizar array, llamo al entorno matemático y utilizo aquí begin array. ¿Sí? Por el momento, de acuerdo a lo que ustedes quieran, por ejemplo, si quieren un arreglo más grande o pequeño, le pueden ir aumentando, pero por el momento con 2 está bien y van imprimiendo y de acuerdo a sus necesidades van aumentando. Sí, pero por defecto que se queden con eso está bien. Entonces saben que la función valor absoluto toma el valor del mismo número si el número es mayor o igual que 0 y toma el inverso aditivo del número si el número es menor que 0. Entonces voy a definir eso. ¿Sí? Para poder acceder al valor absoluto, a los símbolos del valor absoluto, justamente utilizo el símbolo que está a la izquierda del teclado y voy a calcular el valor absoluto de x. ¿Sí? Y como justamente esto es una función por casos, aquí toma el valor de x si pasa algo, toma el valor de menos de x si pasa algo, ¿sí? Y le voy a tabular de acuerdo a la segunda columna y de acuerdo a un texto. Como Dani les enseñó, voy a utilizar el comando text, ¿sí? Entonces toma el valor de x si pasa algo. Igual acá le voy a tabular de acuerdo a la palabra sí. Y aquí hay dos formas para dar espacio. Podemos darle espacio aquí ya en text, porque no sé si les mencionó Dani, en el entorno matemático no se reconocen los espacios. El único que reconoce los espacios es el entorno del párrafo. Entonces toma el valor de x si x es un número positivo, es decir, si x es mayor o igual que 0. El símbolo del mayor es justamente con el símbolo del mayor que nosotros lo denotamos. Sin embargo, para poner mayor o igual es el comando get. ¿Sí? Mayor que 0 y menos x si x es menor que 0. Entonces voy a imprimir esto y el código también para irle explicando qué va haciendo. Ya. Ya. Entonces, y también se acostumbra a poner unas llaves. Pongamos unas llaves aquí. Como quiero imprimir unas llaves y en principio quiero unas llaves que se adapten a toda mi expresión, voy a utilizar left y es un comando especial, pero como estoy abriendo también debo cerrar al final. Utilizo right y como no quiero que aparezca el punto. Para explicarles si resulta conveniente acá también utilizar lo mismo. Ya. Y le doy a recompilar. Ya. Entonces lo que hace el código es lo siguiente. Primero defino el nombre de la función. Bueno, no el nombre de la función, sino que el símbolo, que es estos dos palitos verticales. Entonces el valor absoluto de x, aquí está valor absoluto de x igual. Utilicé este delimitador. Como quiero que este delimitador se adapte a mi expresión, utilizo el left. Y aquí en el array lo que ya tengo es un arreglo. Entonces tendría un arreglo de 2 por 2. Y lo que obtendría es que en la primera columna, en la primera fila, primera columna, va el x. ¿Sí? Lo tabulo respecto al texto. Entonces podemos ver que aquí están ambos igualados al texto. Y en la primera columna, en la primera fila, segunda columna, obtengo todo esto de acá, que es el texto, que básicamente le escribí sí, y el x mayor o igual que 0. Acá en la segunda fila lo que obtengo es el menos de x. Como escogí la tabulación justamente en el texto, se alinean estos de acuerdo al texto, me aparece el texto sí y el x menor que 0. ¿Sí? Y esta es una forma para poder definir funciones de trozos. Sin embargo, no es la mejor. Les voy a enseñar otra forma que es también usando otro comando del entorno matemático. Otro comando para definir funciones de trozos. Igual, abro el entorno matemático, cierro el entorno matemático y
el entorno ya no vamos a utilizar array, sino que vamos a utilizar el entorno cases, ¿sí? Lo que me hace esto es crear justamente un arreglo, pero a este arreglo ya no le paso cuántas columnas o cuántas filas, cuántas columnas quiero de antemano, sino yo voy creando el número de filas y columnas eh, con el ampersand. Sí, con el ampersand las columnas y las filas con el doble backslash. Entonces, justamente quiero nuevamente escribir la función del valor absoluto. Entonces, el valor absoluto de x se divide en dos casos. Toma el valor de x si pasa algo y toma el valor de menos x si pasa algo. Nuevamente le quiero alinear respecto a algo. Le voy a alinear ambos respecto al texto. Entonces, como estoy dentro del entorno matemático, para poder escribir texto, backslash, la palabra sí. Acá también backslash, texto, la palabra sí. Sí. Bueno, veamos qué pasa si yo le pongo aquí que x sea mayor que 0 para crear una nueva fila, doble backslash, y que x sea menor que 0. Ya, aquí justamente les dije que hay dos formas de dar espacio. En el ejemplo anterior yo di el espacio en texto, sin embargo aquí en cases le voy a dar el espacio en el entorno matemático, pero quiero que al momento de recompilar se den cuenta que en efecto, LaTeX, a pesar de que yo le di espacio, el entorno matemático de LaTeX no me reconoce el espacio. ¿Sí? Justamente ahí está el valor absoluto. Le puse el cases, ya no tengo la necesidad de utilizar el delimitador de la llave, sino que por defecto tengo el delimitador de las llaves. X si pasaba esto, menos X si pasaba lo contrario. Pero yo le di el espacio y no me reconoció. ¿Sí? Esto fue porque el espacio le di en el entorno matemático y esto utilizando el comando backslash text ya accedí al entorno párrafo. Entonces una forma para dar espacio en el entorno matemático es backslash quad y backslash acá mismo. Entonces al momento de recompilar ya obtengo espaciado, ¿sí? Entonces puedo dar ya sea el espaciado en el entorno matemático o en el entorno párrafo. Voy a imprimir también en el entorno verbatim para que puedan ver que voy a explicarles qué hace. Porque van a tener que ustedes hacer una función a trozos. Ya, y recompilar. Ya, entonces aquí justo imprimo el valor absoluto de x, le pongo valor absoluto de x igual. Para acceder a todo este entorno, a las llaves y poder escribir x y menos x, begin cases, ¿sí? Y desde el backslash begin cases hasta el end, eso me permite generar todo lo que está dentro de las llaves, ¿sí? En comparación con el anterior método, ya no tengo que crear yo el delimitador y tampoco tengo que utilizar el comando izquierda y derecha, sino que por defecto tampoco tengo que crear acá las columnas y no tengo que poner el número de columnas que quiero, sino que por defecto se crea el número de columnas que yo quiera, siempre y cuando utilizo el ampersand, ¿sí? El ampersand lo utilizo para alinear, entonces estos se encuentran alineados respecto a la palabra sí. Utilicé el quad para darle espacio y ya obtengo mi función a trozos, ¿sí? Si no quería utilizar el quad, yo podía haberle dado el espacio acá dentro de texto y voy a obtener espaciado también. Sí, de eso ya depende de ustedes de cómo empleen. Y también pueden observar el espacio. ¿Tienen alguna pregunta de esto del array y del entorno cases? Sí, No, yo tengo una. ya. Se pueden alinear las X. Sí, se pueden alinear las X. Para alinear las X, siempre donde quieras alinear, a la izquierda de donde quieras alinear. ¿Sí? También podrías, o las X de acá, si les alineas a la izquierda. O les puedes alinear también respecto al símbolo del operador. Por ejemplo, quiero que se alineen respecto acá. Al menor igual y al mayor igual. Y tuve algún problema. Creo que en cases
Sí, no, ya, en cases no puedes utilizar esto. En cases es exclusivo. Sí. En cases solo puedo utilizar yo un Anspersa. Donde puedo utilizar varios es acá, en array. Entonces, como quiero alinearle respecto al X, aquí sí puedo utilizar otro Anspersa, pero como ya estoy una columna, dos columnas, tres columnas, entonces tengo que crear otra columna. Ahí sí lo vuelvo a recompilar y se me tiene que alinear. Sí, entonces sí puedes ver ahí, cambió un poco la expresión. Todo ya se alineó acá a los símbolos mayor igual y menor igual. Sí, y justo Gracias. esa es una observación bien importante. Cases solo permite el uso de una tabulación. Ya, entonces, a manera de ejemplo, utilicen, bueno, el que más les haya gustado, ya sea cases o array para definir la función a trozos que ustedes deseen, ¿ya? Y bueno, como esto no es tan largo, pueden copiar y pegar el código que yo hice, pero esa no es la idea. Les voy a dar unos 5 minutos, ¿ya? Y me mandan las fotos.
Ya. Bueno, sí están participando, solo que estoy viendo que algunos definen otra función y no le cambian el nombre, así que aquí pueden cambiar el nombre, no pueden poner el nombre de su función y demás. Solo es a manera de ejemplo esto que les puse del valor absoluto de x. Ya. Ahora voy a hacer uso nuevamente de array y vamos a definir una función. Sí, una función, para definir una función necesitamos el conjunto de partida, el conjunto de llegada y la ley de asignación. ¿Ya? Entonces, para ello voy a utilizar el entorno array y en principio voy a iniciar con 2 columnas y 2 filas por defecto. Entonces, bueno, si han visto cómo definen la función, básicamente es mi función f, ¿sí? Quiero que esta función f tome su dominio. El dominio le voy a colocar justamente en la primera fila, segunda columna. También necesito del recorrido. Al recorrido lo voy para lanzar una flecha, saben que va del conjunto A al conjunto B, entonces voy a crear otra columna y aquí voy a escribir una flecha. Para acceder a las flechas basta con utilizar el comando \right y aquí le digo que quiero una flecha. Ya, primero voy a utilizar este comando y les explico. El comando original es el siguiente, right arrow, y lo que hace es una flecha que apunta hacia la derecha, pero quiero una más grande, así que voy a utilizar long arrow. Y con eso obtengo una flecha más grande, ¿sí? Voy a crear otra columna y aquí voy a definir el recorrido de la función, ¿sí? Y en la segunda fila lo que voy a hacer yo es definir la ley de asignación. Entonces voy a suponer que un elemento se representa por la letra X, ¿sí? Y este X se va a ir al conjunto B. Igual se utiliza una flecha y la flecha que voy a utilizar es \, y la flecha de acá que se denomina mapsto, ¿sí? Y voy a crear la otra columna y aquí ya le voy a poner la ley de asignación. Por ejemplo, quiero que tome f de x igual a x al cuadrado. Entonces, si pueden ver, creé 1, 2, 3, 4 columnas. Entonces, como inicié con 2 columnas, escribo aquí todas las columnas centradas y con eso ya obtengo las 4 columnas centradas y como con el con el doble \/ obtengo las filas, entonces ya me quedé con 2 filas y justamente eso es lo que yo quiero. Voy a recompilar y si sale bien les explico. Ya. Voy a imprimirle aparte todo esto y les voy a explicar qué hace cada uno. Ya. Entonces, lo que estoy haciendo es lo siguiente. Inicio el arreglo, inicié por defecto con las 2 columnas, sin embargo, según fui desarrollando, necesité 4 columnas, ¿sí? Si no quieren contar las columnas, el número de columnas es uno más que el número de ampersands que utilizaron, ¿sí? Aquí utilizamos 3 y por lo tanto el número de columnas es 4. Entonces lo que hice primero fue el denotar el nombre de mi función, f, 2 puntos, y lo primero quiero que me alinee el conjunto, el dominio con el elemento del dominio. Entonces aquí mi conjunto lo denoté por A y tomé un elemento X. Entonces lo que justamente me imprimió es A y X, el uno en la primera fila, el otro en la segunda fila, pero ambos alineados. Ya, de ahí creé otra columna y en estas 2 columnas utilicé la flecha que me indica que va a ir de este conjunto al conjunto B. Para ello utilicé esta flecha que va hacia la derecha y además le di otra característica que quiero que esta flecha sea más larga. ¿Ya? También como es de costumbre, la ley de asignación se denota con esta línea vertical y la flecha hacia la derecha
Y eso se consigue con el comando mapstop. Y les alinea esas dos flechas, si pueden ver. Y ahora lo que yo voy a alinear es el conjunto B, ya con la ley de asignación, ¿sí? En este caso definir la función x al cuadrado. Ya, y aquí pueden ver que no se alinea respecto al f, sino que se está alineando respecto al centro. Se alinean respecto al centro de cada expresión, sí. Sin embargo, como b solo tiene un carácter y f de x tiene varios caracteres, entonces se alinea el centro, que más o menos sería por la igualdad. Sin embargo, podemos omitir este f y solo mandar aquí x al cuadrado igual x al cuadrado, y se puede ver mejor cómo se alinea. Sí, ahí está. Entonces ahí sale todo alineado. ¿Ya? ¿Alguna pregunta de algún comando que utilicé, o si no les quedó claro algo? A mí puedes repetir esa parte de esa C. Ya. En Begin Array necesito reconocer 3 elementos. Estas 4C lo que hace es me dice el número de columnas que yo quiero, ¿sí? Entonces, en este caso, si puedes observar, aquí tengo la primera columna, la segunda columna, la tercera columna y la cuarta columna, ¿sí? Que eso impreso es la primera columna, solo está la F, en la segunda columna el A y el X, en la tercera columna están las dos flechas, y en la cuarta columna está el B y el X al cuadrado. ¿Ya? Por defecto solo se me crearon 2. ¿Sí? Y además aquí indico que quiero 2 columnas y que estas 2 columnas estén centradas. ¿Sí? Puede ser el caso que no quiera centrada, sino que uno esté a la izquierda y que el otro esté a la derecha. Entonces, para eso utilizo la L o utilizo la R. Entonces, por ejemplo, aquí, sí, creé 3 columnas centradas y una columna a la izquierda. ¿Ya? Le doy a recompilar y veamos si se nota la diferencia. Sí, ahora todos están alineados a la izquierda. ¿Sí? No sé si con eso te quedó claro. Sí, gracias. Básicamente es para crear el número de columnas. Ya. Ahora voy a enseñarles también a definir matrices, ya que pueden definir funciones de trozos, y voy a definir matrices. ¿Sí? Yo conozco 2 formas para definir matrices. Una de ellas es aprovechar justamente este entorno array, y otra es utilizar entornos propios del entorno matemático destinados a crear matrices. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, quiero crear una matriz de identidad de orden 2. Voy a utilizar array, y como quiero utilizar ese entorno, abro y cierro el entorno matemático. Le llamo también array y por defecto obtengo 2 columnas, un arreglo de 2 por 2, que justamente es lo que quiero. Entonces, en la primera componente, fila 1, columna 1 va el 1, en la fila 1, columna 2 va el 0, en la fila 2, columna 1 el 0, y en la fila 2, columna 2 el 1, ¿sí? Entonces, al momento de recompilar, voy a obtener un arreglo ordenado de la siguiente forma, justamente. Sí, ahí tienen el 1, el 0 y el 1, que es lo que yo quería que se imprima, y les tabulé. Sí, ambos les tabulé respecto a la segunda columna. Sin embargo, en las matrices se utiliza algún delimitador. Por ejemplo, quiero utilizar acá el delimitador, el paréntesis. Sí, ya saben que se me va a imprimir un paréntesis un poco pequeño porque no estoy utilizando el comando izquierda ni derecha. Sí, pueden ver. Entonces, para solucionar eso, utilizo aquí backslash left, y como abrí y ya me da por aquí una advertencia, lo tengo que cerrar justo antes del limitador a la derecha. Ya, ahí lo recompilo y ya puedo ver que se adaptó bien a la forma del arreglo. Entonces, con esto ya tengo la matriz, y también se le suele poner un nombre. Entonces voy a considerar la matriz A igual a la identidad,
pero mejor la identidad sub2 que la identidad de orden 2 y lo recompilo. Sí, entonces básicamente lo que hago es crear el arreglo, el número de columnas y filas que yo desee, número de columnas especifico con las letras en el argumento, que puede ser la C para centrado, L y R para la izquierda y derecha respectivamente, y el número de filas las defino con el backslash. Por ejemplo, quiero una matriz con, por ejemplo, acá quiero otra fila. Entonces, para crear otra fila, doble backslash, aquí puedo poner el 2 y en la otra componente el 3. ¿Sí? Lo vuelvo a recompilar y ya puedo ir así variando con el tamaño de la matriz. Quiero otra columna, entonces aquí otra columna. Como creé 3 columnas, aquí otro ampersand y aquí ya puedo colocar otro número para mis matrices. Y ahí tendré una matriz de 3 por 3. Sí, igual si es que no acostumbran a cerrar con llaves las matrices, pueden hacerlo con corchetes. ¿Sí? Y lo dan a recompilar y ahí tienen el arreglo de la matriz. Y otra observación es que no necesariamente deben estar acá alineados los ampersand, sino que este puede estar así, el de acá puede estar más a la derecha, este también puede estar algo así. Sin embargo, el LaTeX lo reconoce. ¿Sí? Debe otra vez de recompilar y no pasa nada, eso es porque el LaTeX ya lo reconoce. Sin embargo, para que ustedes no se confundan al momento de hacer los arreglos, les aconsejo que ustedes mismo vayan alineando. ¿Ya? La otra forma es utilizando algunos entornos propios del entorno matemático destinados justamente para crear matrices, y uno de ellos se denomina pmatrix. Como es un entorno, abro el entorno, este se denomina pmatrix y automáticamente se cierra el entorno. Entonces aquí, igual que en cases, no puedo definir de antemano el número de columnas que quiero, pero sin embargo el número de columnas se define con el ampersand y el número de filas se define con el doble backslash. Si por ejemplo quiero crear una matriz de 2 filas y 3 columnas, ¿ya? Entonces, bueno, en principio le podrían imprimir algo así. Sí, tienen las 2 filas y tienen las 3 columnas. Columna 1, columna 2 y columna 3. Ya, para crear columnas utilizan el símbolo del ampersand. Y para crear las filas, el doble backslash. Entonces, cuando ustedes recompilan, ya van a obtener, sí, van a obtener acá justamente esta matriz. ¿Sí? Ya te respondo tu pregunta. Otra forma también, bueno, en el texto en el PDF que yo les envié, hay una tabla en la cual se indica la creación de las matrices con los diversos entornos. Creo que la forma más usada para definir la matriz es justamente con los paréntesis. Ahí también le pueden dar, por ejemplo, esta es mi matriz B. Sí, creo que con este ejemplo del P-matrix ustedes pueden ir jugando con los otros y ver qué hacen las diferentes. Una que es bastante... Disculpa que te Sí, interrumpa. Algo rápido. Creo que no tengo el package para Matrix. ¿Cuál es? ya. Deberías tener aquí estos... Así, El ASMAT sí AMTmat. tengo. Ya, con ese debería funcionar, si no con el Que SINF, no, cualquiera de los dos. a ver, ¿con cuál? No, sí tengo los dos en teoría. Está Matrix con X. Sí, y de Matrix. Pero creo que no me lo está aceptando. Pero a ver, Y ya lo intento de nuevo. en el entorno matemático les Sí, pusiste... en el entorno no tengo. mm, Ya voy a bueno, intentar. dale, si Déjame ver. no, al final nos podemos quedar y me compartes tu pantalla Vale, gracias. y te digo, ya. Eh, bueno, para las matrices, uno de los... Bueno, hagamos otro ejemplo con otro. Entonces, P-matrix utiliza
los paréntesis. Otra forma, voy a utilizar el mismo ejemplo. Es también B matrix. Y le voy a imprimir y lo que me hace esto es me cambia los delimitadores. Sí, ya no utilizo la llave, sino que al utilizar B matrix utilizo los corchetes. También puedo imprimir con llaves y con valor absoluto. Con llaves me parece que es V y V, pero eso ya depende de ustedes cómo quieran imprimir las matrices. Sí, justamente ahí pueden, cuando quieren calcular determinantes, me parece que si utilizo V mayúscula, puedo representar ya no el determinante, sino que la norma de una matriz. Ajá. Y ahí pueden representar la norma de una matriz. ¿Sí? Que también lo podrían conseguir con array. En ocasiones, cuando uno utiliza las matrices, a veces resulta conveniente identificar con algún nombre la fila o la columna, y para ello LaTeX nos ofrece un entorno que se denomina border matrix. Como voy a utilizar el entorno, un elemento del entorno matemático, entonces abro y cierro el entorno matemático. Este comando se denomina border matrix. Ya. Y básicamente lo que hace border matrix es lo siguiente. Toda la primera fila me reserva para yo poder colocar las etiquetas para las columnas, y toda la primera columna me reserva para colocar las etiquetas de las filas. Entonces, por ejemplo, aquí voy a utilizar texto, y esta se va a llamar columna 1. Le pongo un tab para acceder a la otra columna. Aquí voy a tener la columna 2. Y aquí ya no utilizo el doble backslash, sino que un comando que se denomina cr. ¿Sí? Ya paso a la siguiente fila. Quiero el número de filas. Entonces aquí debería yo tener un espacio. Esta va a ser la fila 1. Texto fila 1. Y para que todo esto se alinee bonito. Bueno, si no me entienden, ya les imprimo de las dos formas y les voy explicando. Entonces aquí en la columna 1, fila 1, voy a colocar el 1. Aquí en la fila 1, columna 2, voy a colocar el 2. Y para pasar a otra línea utilizo el comando cr. A esta le quiero llamar fila 2 y voy a utilizar fila 2. Así en la columna 1, fila 2, voy a poner el 4. Esto lo voy a tabular. Y en la fila 2, columna 2, voy a poner el 5. Entonces le doy a recompilar. Voy a imprimir el código explícito también. Y les explico qué hago. Entonces, ya, justamente border matrix, cuando me refería a las etiquetas, es a esto, para poder llamar el número de la columna 1, la columna 2, la fila 1 y la fila 2. Estos, el argumento que recibe text es del usuario y pueden colocar la etiqueta que ustedes deseen, ¿sí? Sin embargo, también funciona como el entorno array. Si ven que aquí todo este espacio en blanco yo lo reservé, entonces justamente aquí antes de call está un espacio en blanco y ese es el que reservé yo para poder poner fila 1 y fila 2. Entonces reservé ese espacio y acá ya coloco columna 1, columna 2 y empiezo a construir mi matriz, ¿sí? Así que, bueno, si quiero una matriz de 2 por 2 y quiero colocar las etiquetas, en principio debería crear una matriz 3 por 3, ¿sí? En donde la primera fila va a ir las etiquetas, en la primera columna también va a ir las etiquetas, y ahí sí, en el arreglo 2 por 2 que me queda acá, ya voy a obtener la matriz, ¿sí? Disculpe, ¿para qué era el backslash cr?
Ya, que como ya aquí ya no estoy iniciando y terminando un entorno, con el \cr esto me sirve para crear nuevas filas, ¿sí? Entonces les voy a imprimir \r para crear filas con border matrix. Ya. ¿Sí entendieron eso o quieren alguna otra explicación? Ya, supongo que no. Ahora vamos a aprender a crear tablas. No les voy a enseñar todo lo que está en el PDF porque hay una forma más eficiente de crear tablas, pero les voy a enseñar solo la idea. ¿Sí? Para crear tablas vamos a utilizar un entorno que se denomina entorno tabular. Y este entorno ya viene por defecto en LaTeX y no hay que instalar ningún otro paquete. Sí, entonces el entorno se llama tabular. Y igualmente, este por defecto me va a arrojar un arreglo de 2x2. Aquí con la C, ya saben, voy a crear una columna centrada y con esta otra columna centrada. Con el backslash creo nuevas filas y lo que hace justamente esta línea vertical es crearme la línea que me va a separar las tablas. Y tengo un mensaje. Por defecto, a ver dónde configuré para que el color sea así. Ya, por defecto mi overlay viene así. Y es más, no sabía que se podía configurar. Ya. Entonces lo que hace esta línea vertical es justamente trazar una línea vertical desde la primera fila hasta la última fila. Entonces, bueno, aquí, por ejemplo, bueno, pongamos solo letras y veamos qué hace. Sí, entonces ahí pueden ver, ahí tengo el arreglo tabular, creo un arreglo de 2x2 y justamente esa línea vertical es de esta línea vertical que se me crea. Si yo quiero crear una línea horizontal, voy a utilizar un comando que se denomina hline, ¿sí? Entonces quiero justamente que me aparezca una línea arriba de A y B, para ello voy a utilizar el comando hline. Lo voy a ir recompilando y lo que me va a aparecer es justamente esta línea acá. Si yo quiero crear una línea entre A y C y el B y el D, lo que hago es utilizar el comando hline justo después de la creación de la línea, ¿sí? Y le doy a recompilar y pueden ver que se me creó. También quiero trazar la línea acá entre C y D. Lo que hago es crear una nueva línea y justamente después de la creación de la nueva línea le doy a recompilar y ya obtengo la otra línea horizontal, ¿sí? Para crear las líneas verticales se crean acá en el argumento de tabular y si quiero una línea a la izquierda utilizo este símbolo de vertical que está a la izquierda del 1 en el teclado. Ahí se me crea a la izquierda la línea vertical y a la derecha se me crea la línea vertical, ¿sí? Y ustedes pueden ir creando con más filas. Bueno, aquí están muchos, por ejemplo. Entonces acá tengo otra columna. Entonces como tengo tres letras C, voy a emplear 2 ampersand. Aquí tendría la E y aquí la F. Le doy a recompilar y ya obtengo la tabla, ¿sí? Pero hay una forma más eficiente. Les voy a enseñar a combinar filas y columnas, pero creo que estaría de más. Para crear tablas hay una página que se llama Table Generator y justo es la primera que les va a aparecer LaTeX en Table Generator y ya le había hecho de antemano un ejemplo.
Aquí le ponen New Table, escogen el número de filas y columnas, quiero una matriz, a ver, una tabla de 3 por 2. Le doy a crear, ¿sí? Entonces aquí ustedes le dan el valor que deseen a la tabla. ¿Sí? Pueden centrar, pueden poner todo con negritas. Aquí le pueden crear las líneas y le dan clic a generar. ¿Sí? Al momento de generar, ustedes copian y todo es, si es que por ahí esta página utiliza algún paquete que no está definido, aquí en el resultado les va a salir que para que tenga un uso correcto, instale algún paquete predeterminado. Entonces le copiamos. Bueno, aquí también podemos combinar el 1 con el 3. Sí, combino esta fila, le genero, le doy a copy y lo que ya el código se copia inmediatamente acá. ¿Sí? Entonces, si ven justamente aquí cuando le copié me dice que por favor utilice el paquete multirow. Y lo que hace este paquete multirow es que me permite combinar las filas, que justamente es lo que hice acá. Combiné la fila 1 con la fila 2. ¿Sí? Entonces vamos al preámbulo. Yo ya de antemano lo había instalado y tengo el paquete multirow. ¿Sí? Aquí también, bueno, aquí utiliza Begin Table y esto es para que me salga la tabla centrada. Y Dani les había, antes cuando ustedes instalaron imágenes, les dijo que pongan aquí una letra H. Esta letra H les indica que justamente quieren ubicar la tabla en este espacio. O sea, después de esta tabla que yo creé, quiero que esta tabla se me cree aquí. ¿Sí? Después les voy a indicar lo que hace. Ya. Aquí tengo un error y básicamente me dice que necesito el paquete float. Entonces los paquetes se instalan acá. Voy a utilizar el paquete float. Ahí sí le doy a recompilar y me debería aparecer la tabla justa. ¿Sí? Y pueden ver que la tabla se les creó. También pueden centrar la tabla. Para ello, justamente después de Begin Table, utilizan el comando centering. Le dan a recompilar y obtienen la tabla centrada. ¿Sí? No les voy a indicar más sobre la creación de tablas porque esto les facilita la vida. Sí, a manera de ejemplo, utilicen ustedes este generador de tablas en látex y generan una tabla y envían, y ya como último ejercicio envían al chat del grupo, por favor. ¿Sí quedó todo claro o quieren que enfaticen algo? Ya, supongo que no.
Ya están enviando. Bueno, ahora se viene una de las partes más interesantes de LaTeX y básicamente les voy a enseñar a definir y crear nuevos comandos. Y esto se hace con la finalidad de que el LaTeX tiene ciertas herramientas básicas de programación y con esto podemos definir nuevos comandos, entornos, modificar ya comandos o parámetros existentes o podemos automatizar algunos de los códigos que hemos hecho. ¿Sí? Existen tres formas para crear nuevos comandos y les voy a enseñar en efecto las tres y les voy a imprimir primero el uso de estos comandos para crear nuevos comandos. Entonces vamos a utilizar el comando newCommand. Este recibe dos argumentos y recibe también algunas opciones. ¿Sí? El primer argumento que va a recibir es el nombre backslash, porque va a ser un comando creado por nosotros, backslash, el nombre que nosotros escojamos para nuestro comando. En las opciones, aquí vamos a colocar el número de argumentos que va a recibir nuestro comando. También podemos agregar argumentos por defecto. Le voy a llamar arg, que son argumentos por defecto, es decir, cuando no pasemos ningún argumento, por defecto algo nos va a botar. Y aquí finalmente en el último atributo lo que vamos a colocar es el comando original, ¿sí? Es decir, nuestro código en LaTeX. Original, ¿ya? Entonces esto sería el uso. En el PDF pueden ver más detallado, pero básicamente es primero el nombre, número de parámetros, argumento por defecto, y vamos aquí a colocar el comando original. Estas definiciones de nuevos comandos se les hace en el preámbulo, ¿sí? Por ejemplo, yo voy a crear un comando que va a unir tres cosas. La primera es que al aplicar yo este comando me va a botar un texto escrito en grande, en itálica y también en negrita, ¿ya? Entonces todas esas tres cosas voy a hacer yo únicamente con un comando y ese comando lo voy a definir yo. Como esto se define acá en el preámbulo, les voy a poner aquí, les voy a comentar y les voy a poner definición de comandos. Ya. Entonces vamos a ir. New command. Lo primero que recibe es el nombre del comando. Entonces, como es un texto en negrita, le voy a poner BF. Como es en itálico, IT. Y como lo voy a hacer en grande, entonces para acordarme, la primera B en grande. Entonces lo que va a hacer me va a imprimir un texto en grande. Yo voy a coger huge. Va a utilizar también el texto en negrita y finalmente el texto en IT. ¿Sí? ¿Qué le voy a pasar yo? Solamente le voy a pasar un argumento y este argumento va a ser el texto. ¿Sí? No quiero ningún argumento por defecto. Eso del argumento por defecto yo lo puedo dejar en blanco. Y aquí voy a hacer mi comando original. ¿Sí? Entonces, ¿qué haría ese comando que yo quiero hacer? Lo primero que hace es, quiero este texto en negrita y a su vez quiero el texto en itálica, ¿sí? Y eso quiero que me aparezca en grande y Dani les indicó algunos de esos que estaba, bueno, para pequeño era tiny, small y para grande el que yo recomiendo, el que a mí me gusta es huge, ¿sí? Le voy a aplicar huge y para poder aplicar todos estos comandos a mi texto, ¿sí? Le voy a nombrar yo a mi parámetro con el símbolo del numeral y el 1, ¿sí? Entonces, ¿qué va a hacer esto? Va a coger a este numeral 1 y le va a aplicar primero el tamaño grande, después le va a aplicar el texto en itálica y después el texto en negrita, ¿sí? Que es básicamente lo que Dani les enseñó en la primera clase, que si ustedes quieren imprimir un texto, entonces podrían utilizar las combinaciones de las diferentes fuentes siempre y cuando estas estaban combinadas con lógica, ¿sí?
También aquí les recomiendo estos espacios que yo hice entre las llaves, es para que vean cuándo abrir y cerrar llaves y que no se confunda, ¿sí? Entonces le doy a recompilar y si no me sale ningún error acá, no me sale ninguna cajita roja, eso significa que definí bien mi comando. Entonces lo voy a aplicar. Acá, aplicación. Mi comando se llamaba bffit, ¿sí? Yo lo definí con un argumento y este argumento va a ser un texto. Entonces este texto se imprime en grande, en itálica. Entonces le doy a recompilar. Sí, y justamente ahí tengo. Este texto se imprime en grande, en itálica y negrita y sin necesidad de estar nuevamente definiendo text IT, text BF y huge, ¿sí? Y puedo aplicar a cualquier texto que yo desee. Por ejemplo, este es un segundo texto. ¿Sí? Y así pueden crear ustedes una cantidad de comandos que les facilite la vida, ¿sí? Entonces todo este bfit se reduce a utilizar estos tres comandos en conjunto, ¿ya? Creo que toda esta semana nos vamos a centrar en crear alguna serie de comandos, porque justamente su proyecto va a ser crear un paquete y después de crear, les voy a enseñar ya después de que tengamos una lista considerable de comandos creados por nosotros, a crear el paquete, a declararlo y con eso ya van a tener un texto personalizado. Si no entendieron muy bien, no se preocupen, mañana voy a hacer un ejemplo un poco más sencillo si es que no entendieron, pero ya conforme vaya avanzando esto también les voy a enseñar un poco de lógica de programación porque se necesita en algunos casos, ¿sí? Y eso sería todo por hoy. Antes de que se vayan, Dani quería decirles algo.